son los días en que me gusta tenerlo a Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Hacienda de Diputados, de invitado. Y porque es muy didáctico, porque empieza a explicar, lleva tranquilidad. Estamos ante un gran problema económico en la economía mundial. Sí, a ver, a mí se me ocurre que podríamos decir que el mundo está enfrentando dos pandemias. La del coronavirus, que con todas sus consecuencias y sus riesgos de expansión, y la del capitalismo financiero globalizado, que genera toda esta locura en cadena. Por ejemplo, yo veía el otro día que en un día, creo que fue el día lunes, las 500 empresas que cotizan en el Standard & Poor's en la bolsa de Wall Street perdieron 2,5 billones con B larga de dólares en un día. Hoy volvieron a tener otro día parecido. Están diciendo que el valor accionario de esas empresas ha perdido respecto del valor que tenía hace un mes un 20%. Es decir, esas empresas hoy, su valor bursátil es un 20% menos. Dicen que para ver una caída de esa velocidad hay que irse al año 29, a la crisis del 30, para ubicar una caída de esa velocidad. Y también eso devela cuánto de especulativo tiene todo este tema de las cotizaciones, de los valores de las empresas, que suben y bajan de una manera llamativa. Entonces, el tema es que tenemos que recuperar la idea de la economía real, de la economía que tiene que ver con la producción, de la economía que tiene que ver con el consumo, etcétera, y no esto que todo está manejado alrededor de índices financieros globales, etcétera. Ahora, pensá que la Argentina está llevando una negociación por 70.000 millones de dólares y la bolsa de San Pablo perdió el día lunes, en un día, 110.000 millones de dólares. La bolsa de San Pablo, el valor de las empresas, 200 y pico de empresas que cotizan en la bolsa de San Pablo, perdió en un día más que una vez y media, más o menos, lo que Argentina está intentando negociar con sus acreedores tenedores de bonos bajo ley extranjera. ¿Por qué digo esto? Porque también hay un tema de escala y de magnitudes para entender todo esto, que por eso digo, lo llamo las dos pandemias. Total. Porque... Ahora, ¿y cómo golpea Carlos a la Argentina? Porque la Argentina, lo hablábamos recién con Axel, está en un momento de negociación donde los fondos buitres, los acreedores, aprovechan todo para sacar una tajada mayor. Sí, vamos a ver, porque yo creo que la Argentina tiene también una enorme fortaleza. Y esa enorme fortaleza es la convicción de que no tiene posibilidad otra que la de una negociación firme que permita una reprogramación de la deuda que la deje a la Argentina en una situación de sostenibilidad. Cuando se dice la deuda no es sostenible y cuando el fondo corresponsable del gobierno de Macri de haber llevado al país a esta situación dice las medidas que habría que tomar para hacerla sostenible no son ni económicas ni políticamente viables, claro, está admitiendo la magnitud del desastre que han hecho. Sí. Esto, yo digo para que se entienda, vos decís que yo soy didáctico, es como si vos tenés atrás un precipicio y adelante un tipo que te quiere pegar, y me peleo, porque con el precipicio estoy perdido. Claro. Entonces, mi fortaleza es que la Argentina no tiene otra alternativa que una negociación que lo lleve a una deuda que pueda ser atendida, que tenga un periodo de gracia que permita volcar esos recursos para un plan económico de recuperación, de crecimiento, de redistribución, que resuelva toda la situación a la que el país ha sido llevado. No hay otro camino. Y esa es la mayor fortaleza que tiene la negociación. Y el fondo también tiene ahora que aportar lo suyo después de haber admitido... El fondo es corresponsable. Claro. Y los bonistas. Porque yo te voy a decir una cosa. Nadie presta a una tasa que es 3 veces la tasa internacional, sino porque es consciente de que están entrando en una operación de alto riesgo.
Y cuando vos entras en una operación de alto riesgo, el banquero tiene la misma responsabilidad que el tomador. Y a la hora de hacerse cargo de los daños, tiene que hacerse cargo de la parte de los daños que le corresponde. No es una dádiva que tienen que hacerle a la Argentina, es la corresponsabilidad de haber prestado de manera irresponsable total. Cuando no debía haber sucedido. Y eso le pasa al Fondo Monetario. El Fondo Monetario no le debió haber prestado a la Argentina, porque está muy bien cuando la actual directora gerente dice nuestros estatutos dicen que no podemos hacer quita, pero el estatuto también dice que no le pueden prestar a países que facilitan la fuga de capitales, y está demostrado, y seguramente se va a demostrar con más claridad ahora cuando se conozca el informe del Banco Central, cuánto de esos 44.000 millones de dólares fueron divisas que entraron para generar recursos que pudieran facilitar en un país que no tenía ninguna restricción para comprar ni ninguna restricción para sacar, que es gravísimo, porque si vos viste, ahora se fueron 30.000 millones de dólares de los países emergentes desde enero. ¿Qué porción se fue de la Argentina? Mínima. ¿Por qué? Porque existe control, porque hay una limitación de lo que se puede comprar y una limitación de lo que se puede girar al exterior, y entonces esos 30.000 millones, cuando se haga el detalle, vas a ver que la Argentina, poquito, mucho, nada que ver con lo que ha sido históricamente la fuga situación. del macrismo. La fuga además, del macrismo. Total. 88.000 millones de dólares se fueron durante los 4 años de Macri. Tremendo. Atilio Brón, buenas noches, Atilio. Un gusto, como siempre. ¿Cómo estás siguiendo esto? Vos que sos un estudioso permanente, esto que hablamos con Carlos, el mundo golpeado. Bueno, el mundo muy golpeado, y yo agregaría una tercera dimensión a todo esto. Yo hablo también de la infodemia. No solamente la epidemia, ¿verdad?, sino el manejo informativo de los datos concretos que tienen que ver con la epidemia. ¿Cuáles son esos intereses? Y me llamó mucho la atención cuando me invitaron a ir al programa, empecé a buscar algunos antecedentes, que en Nueva York, el día 18 de octubre, la Fundación Bill y Melinda Gates, por las dudas, junto con el Foro Económico Mundial de Davos, organizaron un experimento muy curioso, un ejercicio de pandemia de alto nivel, para ver, ¿no es cierto?, de qué manera, si llegara a surgir eso, que ellos dicen es apenas una cuestión de tiempo antes de que el mundo entre en una epidemia global, de qué manera se pueden coordinar los gobiernos y las instituciones para detener esa pandemia. 2 meses antes, apenas del estallido de la epidemia esta en China, estos hicieron este experimento en Nueva York. ¿Ha sido coincidencia? Digo, ¿Y vos qué ves? Yo creo que, a ver, yo creo que cuando uno mira, por ejemplo, los manuales del Pentágono sobre las guerras de quinta generación, uno de los elementos fundamentales que ellos apuntan ahí es la guerra bioquímica o la utilización de este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, a partir de la ingeniería genética, etcétera, que permiten producir un resultado que de repente se les escapa a las manos. Porque fíjate lo que dicen algunos expertos, curioso el lugar donde estalló la epidemia en China. Normalmente, cuando la compara con otros anteriores, en general aparecían en poblados más o menos aislados. Y ahora aparece en Wuhan, que es un nudo de comunicaciones y de transportes de China. Digo, algunos analistas chinos se juegan de que ahí eso estuvo plantado. ¿No es muy conspirador? Bueno, pero es que las conspiraciones existen. Cuando vos lees un manual del Pentágono donde te dicen hoy en día la guerra bacteriológica, la guerra química es una realidad, y veo después un informe que hace la Johns Hopkins University y la fundación diciendo vamos a hacer este experimento 2 meses antes, o sabían que algo estaba pasando o lo plantaron ellos. Me parece, digamos, muy sospechoso. Ahora, a mí en esto, Carlos, vuelvo. Económicamente, hoy Christine Lagarde reapareció en la escena mundial, dice, bueno, apróntense porque va a ser como en el 2008. Sí. No, siguen irresponsablemente. Digo, Estados Unidos, ¿cómo se para frente a esto económicamente? Digo, bueno, acá también hay que ver a quién beneficia, a quién perjudica. Eso está por verse.
Eso está por verse. Por eso yo empecé diciendo de las dos pandemias, aquí hay una destrucción de valor que muestra, por un lado, que mucho de ese valor puede ser valor artificial, valor inflado, valor especulativo, y no valor real. Pero hay un dato de la economía real. Va a bajar el consumo mundial, va a haber una desaceleración de la economía. Tenga la culpa quien tenga, la tenga el Pentágono o la tenga el bicho, claro. Va a haber una desaceleración de la economía mundial indefectiblemente. Es decir, que a todos les va a afectar. Y esa desaceleración siempre va a afectar a los más débiles, porque si China, se calcula que cada punto que baja el PBI chino, el crecimiento chino, equivale a un punto menos de crecimiento en América Latina. Digamos, es una cosa que funciona más o menos así. Es decir, que cuando te dicen China en vez del 6 y pico va a crecer el 4, vos tenés que pensar que la economía de América Latina va a decrecer 2 puntos como consecuencia de ese cambio producido en China. Claro. Eso es el tema de la internacionalización, de la globalización. Los países de nuestra región, la Argentina, Brasil, han desarrollado comercio importante con China. China nos compra soja, China nos compra una cantidad de productos que si desacelera la actividad económica, y agrego otro factor que ya lo dije una vez acá, porque es así de compleja la política. China y Estados Unidos tienen una guerra comercial. Es bueno ver que se sientan a negociar y que tratan de llegar a un acuerdo. Ahora, cuando ves el acuerdo fase 1 que firmaron en enero, dice entre las cosas a las que China se compromete es a comprarle más productos agrícolas a Estados Unidos. Como China está en desaceleración, no va a aumentar lo que va a comprar, va a cambiar de proveedor. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Brasil y la Argentina principalmente, que son dos de los principales proveedores de esos productos que tiene China. Entonces, las consecuencias previsibles son graves desde el punto de vista del comercio internacional. ¿Qué habría que hacer? Y lo que, por ejemplo, rápidamente hizo el gobierno argentino respecto al petróleo, cerrar todas las importaciones para que las petroleras no opten, en vez de producir en la Argentina, por comprar afuera porque está ocasionalmente más barato. En una situación como esta, más que nunca, tendríamos que decir, hay que proteger la producción local de todo lo competitivo para que nos golpee lo menos posible. Las crisis globales, cuanto más abierto estás, más te golpean. La crisis del 2008 no es que no golpeó, pero golpeó mucho menos que el tequila y mucho menos que otras crisis. ¿Por qué? Porque había una política de protección de la producción nacional, de la moneda nacional, de una cantidad de cuestiones que hizo que te golpee con una menor intensidad. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo, ir a esas políticas de proteger la producción nacional. Bien, ahora seguimos con Atilio Borón también, con Carlos Heller, como siempre, realmente muy interesante en este análisis que hay que hacer en forma muy racional, serio, profundo y, como siempre digo, con los que saben. Vamos a la pausa. Atención, atención, porque enseguida, seguramente atrás de la pausa, te vamos a estar contando, lo estamos terminando de chequear, está por salir de un momento a otro el decreto del Gobierno Nacional fijando todo lo estipulado a la cuarentena obligatoria para todo aquel que está llegando del exterior. Están terminando el decreto, enseguida te lo contamos.